Hola, soy Gustavo Sainz y estamos acá en Encuentros para contar mi historia. Hoy en Encuentros entrevistamos a Gustavo Sáenz. Su vida estuvo marcada por dos momentos que lo atravesaron para siempre. La pérdida trágica de su padre cuando tenía apenas 5 años, una ausencia que dejó interrogantes que aún hoy siguen presentes, y una patada en un partido de rugby a los 20 que le provocó severas lesiones. Su proceso de recuperación transformó profundamente su manera de mirar la vida y lo llevó a comprometerse con los demás. Hoy, desde la Fundación El Palomar, trabaja para que niños y jóvenes uruguayos con discapacidad puedan estudiar y encontrar nuevas oportunidades. Una historia de resiliencia, propósito y transformación. Acompaña en este espacio Blue Cross and Blue Shields Uruguay, Cavas de la Tahona, Mango y Perfumería Togo. Bueno, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Tenés una historia de vida marcada por 2 episodios fuertes. Primero la muerte de tu padre cuando eras chiquitito, de forma violenta, que después ahora nos vas a contar un poco, y después el episodio que te pasó de joven, que tenías 20 años, ¿no? 19, sí. 19 años, sufriste una lesión jugando al rugby que te dejó secuelas graves. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes. Afuera de esto les decía, me encanta todo esto que están haciendo, el espacio. Ojalá hubiese más lugares de esto para poder un poco juntar a toda esa gente que a veces está pasando mal y que se encierra en sí mismo y piensa que no hay una salida. Bueno, sí hay salida. Siempre hay como digo, alguien peor que uno para seguir para adelante. Y bueno, en mi caso concreto, nada, la vida de cualquier chico que nació en Carrasco, una familia divina, una casa grande, y a los 5 años mi padre fue asesinado lamentablemente. Yo era chiquito, obviamente no se me dijo nada en aquella época, la típica, mi padre se fue de viaje, iba a volver, lo esperé, nunca volvió. Y nada, y ahí me fui criando, ¿no? En aquel entonces la empleada doméstica, carpintero, mi madre trabajaba todo el día en el campo. Y ahí me fui, nada, esperando a mi padre y me fui creciendo. Me acuerdo que lo que más vergüenza me daba era cuando iba al colegio que había que firmar. Y yo nunca tenía ni la firma de mi madre ni mi padre, me la firmaba la mujer de casa y eso me daba mucha vergüenza. Obviamente muchos amigos de aquella época sabían que mi padre no estaba, pero yo sentía mucha vergüenza, fue un momento complicado, era muy rebelde en el colegio, estuvieron a punto de echarme ahí del British, que fui toda la vida. Y nada, y ahí fue que nada, que un buen día encontré un recorte de diario y entendí que mi padre no iba a volver más a los 10 años. ¿Te enteraste por un recorte de diario? Hurgando en la casa de mi madre, me acuerdo, hasta el día de hoy vive mi madre ahí, esos cajones de madera los abría, yo era chiquito para subir y buscaba, pues ya sabía que la verdad en algún lado estaba, y encontré esos diarios, esos recortes de asesinato del contador Sáenz, y ahí me encontré con la verdad. Y en aquel entonces habían policías porque habían amenazas, estamos hablando del 78, la dictadura militar, una época muy complicada del Uruguay. Y ahí me acuerdo que me fui a la biblioteca con el policía, tuve los recortes y ahí entendí que a mi padre no me lo iban a devolver, que a veces la mierda, con el perdón de la palabra, hay que dejarla quieta, y nada, y seguí para adelante. Como siempre digo, cuanto más lejos mires, más linda la vida. Paso mucho con mi hija mirando el cielo, el horizonte, lo lejos. Creo que el ser humano hoy miramos todo tan cerca y tan corto y nos perdemos de mirar atrás, que es mucho más lindo todo. Eso me dejó mi padre. De lo otro, nada, cuando estaba repuntando a los 18, 17, que uno empieza a salir con chicas, me habían regalado el primer auto y ahí la vida nuevamente me sorprende, pa' mal, porque nada, yo lógicamente esos años después lo de mi padre no fue una infancia fácil, más allá de que lo tenía todo. Llegaba el día de mi padre y me costaba arrancar, pero la fui llevando. Y a los 18 ahí fue como que hice un clic, empecé a salir como loco con mis amigos del colegio, que hasta ahí los tengo. Y nada, y me llamaron para ir a un partido de rugby. Me acuerdo que yo 12 horas antes conozco a Alejandra Forlán, una chica que tuvo un accidente en el año 92, 2 años antes que yo. Increíblemente 12 horas antes yo estuve cenando en un restaurante ahí en Carrasco y estaba al lado mío, y yo me voy de ahí y digo, me pasa esto y me muero. Yo no podría soportar estar en una silla de ruedas. 12 horas antes del... 12 horas en Clydes. Ella estaba con una amiga, Paula Pasandini, y yo estaba con Nicolás Aznare, otro amigo, me acuerdo como si fuese hoy. Y había un boliche, el Alma, salimos, me acosté a las 3, al otro día yo no pensaba ni jugar este partido de rugby. Y nada, al final no había una persona, yo siempre salía a correr, estaba entrenado y fui. Y ahí en el minuto 80, jugando de win, justo que había cambiado, yo estaba de win forward y me pasaron de win. Para los que saben, muchos no saben mucho rugby, de puntero que corre, yo era rápido. Y nada, hay una patada que va al fondo y trato de cubrir la pelota, y la persona del equipo contrario de cricket me da una patada
y en la nuca y me rompe 2 vértebras, C4, C5, hago como una especie de, cuando nos viene un chucho de frío, caigo boca abajo y ya ahí ya no sentí más mi cuerpo, como que yo me miraba y no tenía mi cuerpo, lo único que tenía era mi cabeza. Les cuento un poco esto porque, nada, uno piensa que cuando es joven que la vida, la muerte está todo ahí lejos y sin embargo está ahí. Siempre digo, a veces nos pasamos la vida pensando en el futuro que es incierto y en ese pasado que es historia y nos olvidamos de este presente, que desde mi lado católico es un regalo de Dios, entonces trato de vivir el día a día, minuto a minuto, con felicidad. Siempre está Dios ahí presente, me entrego a Él. Cuando me pasan cosas difíciles, siempre cierro los ojos y se lo ofrezco a Él y siempre trato de encontrar una solución. De hecho, el padrino, uno de los padrinos del Palomar es el Gordo Verde, soy muy amigo de él, justo acabo de hablar con él ahora, que también otra de las cosas que hacemos son obras y rampas en iglesias. Eso lo hacemos anónimamente porque en una ONG no podés meter lo que es catolicismo, política, todo lo que es religión y política tenés que sacarlo para afuera. Y nada, y hablando con él, empezamos una ONG y empezamos a hacer rampas en las Estela Maris y accesibilidad. Después me di cuenta que iba por otro lado el camino. Mucha de esta gente, el 90%, no logran casarse, no logran conseguir trabajo, porque todas esas políticas que hay se cumplen a medias o no se cumplen. Eso de que las empresas públicas tienen que tener un 3%, en realidad no se cumplen. Los colegios públicos en realidad que deberían incluir a chicos con discapacidad tampoco lo hacen. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, vamos por esos chicos, por esos jóvenes, tratando un poco de apuntalarlos y darles esa oportunidad y ese chico desde adentro un poco que pueda darle al resto de esos chicos, o sea, nuestros hijos, esos valores, eso de perder el miedo a la discapacidad. Y es un crecimiento mutuo, ¿no? Tanto de ese chico como de nuestros chicos. Yo no tengo contacto porque no quiero recargarme más de discapacidad, es como que prefiero no ver a todos esos chicos, estoy más para abrir puertas y dar charlas y generar concientización. Pero a veces me doy alguna vuelta y cuando voy a esos recreos y veo a ese chico en silla de ruedas jugando con el resto, y cómo ambos se integran, ¿no? Y se ayudan mutuamente, y ese chico que va a la casa y le dice, mamá, papá, ¿sabés que en mi clase entró un no vidente, un chico en silla de ruedas? Y ahí se genera todo un diálogo y decir, bueno, ustedes tienen que valorar la vida, pueden tener 2 piernas, hoy lamentablemente lo tenemos todo muy rápido y creo que está fallando un poco eso, ¿no? Esos valores, ese respeto, ese agradecimiento. ¿Y cómo fue tu juventud en una época en la que no había tanta inclusión? Y vos sufriste, contá un poco lo que exacto, Sí. cuando te despertaste en el sanatorio, ¿cuándo fuiste consciente de la lesión que tenías y de cómo iba a ser tu vida a partir de eso? Porque hoy caminás, pero el pronóstico era otro. Sí, claro. Ahí cuando tengo ese accidente voy al hospital, año 94, abril, recién empezaba la resonancia magnética, era otra época. Me acuerdo que me hicieron una tomografía y ahí me desmayé y me desperté a los 3 días con tajos y todo un poco y nada, lo primero que pregunté es no muevo nada y ahí me empezaron a decir de a poquito, no la verdad completa, pero me empezaron a decir que había tenido una lesión de columna, yo no sabía ni lo que era columna, ni cervical, no sabía absolutamente nada. Y nada, y ahí nada, y es como siempre digo, en los hospitales hasta las 7 de la tarde estamos acompañados, pero después se van las visitas y quedamos solos. Hasta las 7 de la mañana son 12 horas terribles de silencio, imagínense estar en una cama sin mover nada, 19 años, fue complicado, muy complicado. Pero bueno, ahí es cuando uno cierra los ojos, recurre a las cosas que nos enseñaron nuestros padres, contar ovejitas. En aquel entonces no lograba dormirme, pero estaban los enfermeros para apoyarme. Los enfermeros, siempre digo, no los vemos, pero están, son como padres, son como ángeles. Pero tampoco me daba resultado y nada, era toda una incertidumbre, nadie me decía bien qué pasaba. Me decían que había tenido un accidente, pero bueno, pero ¿cuándo voy a volver a caminar? Había silencio. Ahí se empezó a manejar la idea de irme a Estados Unidos. Yo dije, me voy para Estados Unidos y vuelvo Todo, hecho el sí, todo tembón. se soluciona. En aquella época ir a Estados Unidos, en el 94, era como decir, yo qué sé, era como ir a las Olimpiadas. La realidad que pasó un mes, yo de a poquito me fueron preparando, psicológica y físicamente, empecé a mover muy poquito, algún dedito de una mano, porque uno empieza a mover las partes distales, o sea, los deditos y los dedos de los pies. Pero movía muy poquito, sobre todo del lado izquierdo, que es el que hoy tengo mejor. Estaba mi madre, que me partía el alma, la veía sufrir con todo lo que había sufrido y eso me movilizaba. Siempre hablas de tu madre en algunas otras Y entrevistas bueno, y el porque rol mi que tiene en tu madre, vida. sí, mi madre, si hay algo que me dejó y me deja en esta vida es la lucha. Es el levantarse y caerse, eso se lo inculco, trato
a mi hija, decirle, te vas a caer 1000 veces, a veces me caigo, porque yo tengo una renguera y me tropiezo, y cuando me tropiezo me levanto y le digo a Sofi, mirá, de eso se trata la vida, Sofi, te vas a caer 1000 veces, hoy está papá, mañana no, y te vas a tener que levantar. Y tu madre es una mujer muy Y mi resiliente vieja, también. sí, mi madre nunca la vi llorar, siempre la vi apuntalar, con 4 hijos, ya quedó viuda, el menor tenía 2, el mayor 9, y siempre la vi luchar, nada, para adelante. Dejando ese dolor de lado, por lo menos yo nunca lo percibí, lo vi. ¿Alguna vez pudiste tener una conversación con ella No, respecto de lo de tu padre? es un tema, buena pregunta, es un tema muy tabú dentro de mi familia, yo respeto, cada uno es diferente. O Yo sea, nunca se obviamente, habló de lo que pasó. ni al día de hoy, yo he hecho mucha terapia en todo esto, cuando uno también viene a hablar y a dar una charla, es como desnudarse, ¿no? Y eso no es fácil. ¿Y no has querido vos, por ejemplo, que sos el que quizás sí quiere hablar del tema, investigar, averiguar? No, quedó... No, para empezar, soy de respetar los espacios de los otros. Obviamente, si alguien lo quiere hablar, bárbaro, pero no lo hablo. Tampoco, a veces me ha pasado, hay momentos, hay días, hay formas que a veces me pasa de querer hablar más, a veces menos, depende de muchos factores. Contale un poco a la gente, sin entrar en detalles, un poco la información que vos manejaste de lo que pasó con tu papá. En el año Sí, de ese día, cómo se básicamente dieron los hechos. tenía 37 años, era contador, y saliendo del trabajo lo secuestraron y pidieron un rescate, nunca se dio nada. Mi padre apareció al otro día en una cantera acá de Camino a Carrasco, y no se logró ese rescate porque tampoco hubo contacto, y nada, hipótesis fueron 10.000, pero repito, yo Era una época en la que tampoco se podía investigar demasiado, ¿no? Y no era como ahora que hay cámaras por todos lados, aquella época, y aparte había mucho temor. La prensa Sí. tampoco hablaba demasiado del tema. No, fue un caso muy sonado, aparte veníamos también de toda la época de los vinos estos famosos de Heber. envenenado de Heavy y todo más, eran los famosos jueves, cada jueves había un asesinato, un secuestro o algo, entonces era una época que la gente no es como ahora, estaba todo medio guardado, escondido, entonces no. Yo después, cuando tuve concientización y pude hacer algo, entendí que a mi padre no me lo iba a volver nadie, y que nada, que a veces la miseria o las cosas feas más vale dejarlas si uno no las puede cambiar. Yo trato de ser selectivo en el tiempo, y en lo que sí puedo mejorar en lo otro, no hurgo mucho porque no me resta energía, y yo tengo que tratar de esa energía de volcarla a cosas útiles y positivas. Entonces, lo de mi padre lo dejo ahí, me quedo con lo mejor de él. Nada, he hablado con mucha gente, tengo hasta su biografía de cuando se recibió, cartas, he guardado muchos materiales que los tengo ahí. Te quedás con todo lo bueno. Me quedo con lo bueno, sí, eso siempre intento, en la vida trato de eso, ¿no? Porque lo malo, ¿quién no comete errores? Pero de eso también, nada, no hay que hacer hincapié en eso, hay que tratar de aprender para crecer y ser mejor ser humano, ¿no? Todo eso. ¿Cuándo fue que empezaste a notar una mejoría? Porque como decíamos hoy, tu pronóstico era pésimo, por decirlo de alguna forma. En el 94 te fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo es? En mayo, yo me accidenté el 24 de abril y me fui más o menos el 30 de mayo, después de 40 días. ¿Cuándo empiezo a sentir mejoría? Cuando yo hago un clic, cuando yo en esas noches yo no aguantaba más, y nada, empecé a cerrar los ojos y ya no. Llegaba a las 10.000 ovejas y no había caso de dormirme. Y empecé, dije, cuando uno a veces cierra, viste que se le vienen luces, dije, vamos en esas luces a meterle todo ese pasado de alegría, todo eso, yo qué sé, esas cosas lindas que había hecho, como quien carga de energía un celular, y al otro día me levanté con una sonrisa y dije, acá empezó a cambiar algo. Ya encaré la vida con otro lado. Los terapeutas que venían les decía, bueno, pero tengo un año por delante, porque cuando vos tenés un accidente de este tipo, más allá de la operación, que te ponen huesos, la médula, que es por donde van las células nerviosas, demora un año hasta desinflamarse, entonces pueden haber progreso. Y yo le decía, bueno, vamos a esperar, le digo, yo no puedo ser negativo de que venía, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo qué sé, ahora estoy abocado a esto, y esto va a ser un trabajo, y de aquí a un año veremos. Ahí empecé a cambiar, cuando empecé a ver las cosas de otra manera, que hasta ese entonces no lo hacía, y no sé de dónde me venía una energía que, más allá de ese cuerpo paralizado y esa incertidumbre mayúscula, le metía sonrisas. Vos mirás las fotos, increíblemente yo hice firmar todo, videos, todo. En aquella época había Super 8, no había como ahora celulares. Lo tengo todo y siempre me vas a ver contento. Y la gente a veces me pregunta, y no sé, desde mi caso pienso que fue Dios esa fe, y ver a todos esos amigos que venían hasta el día de hoy, mi vieja, eso me emocionaba y me daba muchas fuerzas por ellos para luchar. Creo que ese fue el principio de mi recuperación. Después me tomé ese avión, me fui a Estados Unidos, y
Y cuando llegué a una clínica, imagínense, yo no sabía lo que era rehabilitación, llegué a una clínica, habían 100 personas o más, todos chicos, el 60-70% de accidentes de columna suceden entre los 15 y 25 años, la edad crítica. Y ahí me encuentro con chicos de todo tipo y color, sin brazos, sin piernas, dije, wow. Me miraba a mí mismo y digo, qué bien que estoy, ¿no? Obviamente acá en el hospital británico era solo y me sentía una miseria. Pero trabajamos poco en nuestra mente. Cuanto más viejos somos, más importante es nuestra mente, y si tenés una limitación es doblemente importante. Y por algo hoy día hay tantas enfermedades mentales en chicos, en mayores, de qué poco trabajamos en nuestra mente, y es lo que, nada, 100% les puedo asegurar que es lo que te saca adelante en situaciones difíciles, ¿no? Y nada, fue eso, ¿no? Esa mente, ese hospital que me enseñó, como te digo, también, loco. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y estuve como 9 meses por ahí. Ahí di mi primer pasito, mis primeros pasos a levantar. Esto es como un bebé, no es que de un día para el otro. Al mes, 2 meses empezás a mover otro dedito. Me acuerdo que en las noches, obviamente, uno no ve la silla de rueda, pero atrás de la silla de rueda hay una montaña, no haces pipí, no haces nada. Me acuerdo que en la noche dejaba la canilla abierta y me estimulaba la vejiga para ver si podía hacer pipí, y a los 6 meses logré. Mientras tanto me cateterizaba cada 4 horas, todas cosas que uno no tiene ni idea, pero que existen y es muy complicado. Y nada, hoy cuando ando por la vida y tengo ganas de hacer pipí, no sé, miro al cielo y soy feliz. O sea, si hay algo bueno en todo esto es agradecer y agradecer y agradecer. Soy un agradecido nato a la vida. Porque uno hoy que está del otro lado sabe todo ese esfuerzo que uno hizo para llegar a eso, para lavarse los dientes, para peinarse, cosas que uno obviamente nace con ellas y no las valora, y a veces el ser humano hay que darle un revolcón o una patada para que entienda y agradezca. A veces pasamos todo pidiendo y no nos damos cuenta que lo tenemos todo, y llegamos al final de nuestra vida y ahí decimos, ¡pah, qué boludo que fui! Y la vida es simple, lo tenemos todo, y buscamos a veces, como yo le digo, amigo, está bien tener 1, 2, 3, 5 billetes, ¿para qué querés más? Y ahí es donde entró un poco la ONG, decir, bueno, más allá de poderle dejar algo a mi hija, que es un billete, decir, dejarle valor, es una ONG, ahí es donde entró un poco todo eso de... Gustavo, cuando tenías 19 años fue el accidente, te fuiste después a Estados Unidos. ¿Cómo fue después esos años que siguieron para llegar al Gustavo que soy? Sí, buena pregunta. Lo más difícil de cuando uno tiene un accidente no es el accidente en sí, ni cuando está en los hospitales. Porque en los hospitales estás cuidado. Como les decía, cuando estás en el accidente no estás consciente, estás como anestesiado. Ahora, cuando volvés a la vida, eso sí es. Y que esa es tu vida. Y ahí te das cuenta de que cambió. Volvés a la jungla, como yo le llamo. Estar en un hospital, nada, estás entre algodones, sos el nene mimado. Imagínense que con 20 años vuelvo para acá y me encuentro con 20.000 obstáculos. Trato de volver a la facultad, en la facultad católica no había ni ascensor. ¿Qué estudiaste? Estudié licenciatura en empresas, terminé, no tenía trabajo, después hice contador en la UEM. Ahí entré en Merrill Lynch, estuve 10 años, después me fui a España a hacer un posgrado, después me metí en la UEM, hice otro posgrado, y ahí me aburrí de estudiar. ¿Ahí estabas en silla de ruedas, caminabas? No, ya caminaba. Yo empecé a caminar más o menos como al año. Cuando vuelvo acá yo vine en andador y empezaba a salir un poquito, pero me costó mucho. Me costó sobre todo también, salía y me mataban. Claro, yo tuve un año en silencio en hospitales, salía un boliche y era como, no sé. Estabas abrumado. Sí, no podía ver la gente reírse tanto, era como que de cierto modo había sufrido tanto que me costó muchísimo toda esa parte de la aceptación, de decir, wow, la vida siguió, la vida está, la gente se ríe y no es esto. Eso me costó. Me costó mucho aceptar de que los demás están pasando bien y que vos todavía no estás preparado para y aceptar, bien. ¿Saben qué? Con 20 años de que iba a tener una limitación que en aquel entonces era mayor que ahora, pero que andaba con andadores, con 20 años, imagínense, en aquella época no era fácil tampoco, de salir a correr, yo salía todos los días, andar con un andador, saber qué cosas seguramente no las iba a poder volver a hacer, como jugar un partido de rugby. Pero ahí es cuando me miraba al otro y decir, bueno, pero ¿sabes qué? Puedo escribir, puedo dar unos pasitos. Ahí aprendí que siempre hay gente peor que uno y que hay que valorar lo que uno tenga, así sea mínimo. Pero hay anécdotas muy divertidas, cuando empiezo a ir a los boliches a bailar y no metía una, yo venía, entraba con la cabeza baja, imagínense, iban a caer una chica y no me daban ni bola, y me metía a bailar y me tiraban para el costado. Y ahí aprendí a observar, observaba mucho y a sacar otras habilidades. Exacto, que todas las tenemos, pero uno va al boliche, camina como un loro ahí, y muchas chicas que le salen correteadas, se van al baño y dije, esa es la mía.
hablé con el barman, le digo, vos, nada, voy a meter mi oficinita acá, dame una botella de whisky, 2 vasos. Y las chicas que se iban media correteadas venían ahí, charlaba con ella. Y ahí aprendí que la chica se la conquista por el oído. Y me iba bárbaro. Siempre digo, me fue mejor rengo que no rengo con las mujeres, ¿no? Porque mi oficinita, mi boliche, ni caminaba, me iba, ¿cómo se llama? Impecable para mi casa y charlaba siempre con alguna que iba a pedir algún trago, la invitaba y charlaba con varias chicas. Tengo un montón hasta el día de hoy, chicas amigas, papá. Creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Hasta el día de hoy me ayuda mucho y me iba mejor. Obviamente que vos también te dabas cuenta que había gente pasando por cosas peores y eso también es un consuelo, pero te da un motor para decir, yo no me puedo quejar, yo puedo escribir, yo puedo agarrar esto. ¿Qué le dirías a alguien que está atravesando un momento muy, muy difícil, porque realmente tenés experiencia en dos episodios bien distintos, pero traumáticos, para mirar el vaso medio lleno, que es lo que te caracteriza a ti? Y en primer lugar, la fe. Porque es difícil. Cerrar los ojos y nada, siempre hay un haz de luz, siempre hay un camino. No se agobien en que no lo haya. Y nada, yo a veces veo gente que está deprimida y para mí la salud es todo, ¿no? Y aunque tengas un dedo, una mano o tengas la cabecita, es todo. Entonces miren ese punto bueno que tienen, agárrense de eso para vencer el resto. No decaigan en ese embudo de decir, me falta esto, lo otro, o me separé, o tal otra, tómenlo como una oportunidad. Nada, yo me acuerdo cuando me separé y bueno, son errores, traté de ver en qué me equivoqué para mejorar. De eso se trata la vida, de mejorar y de ser mejor ser humano. Si no sería un embole esto. Está la famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Lo lindo es aprender y crecer como ser humano, a mí me encanta eso. Y ahí es donde entra la fe, en mi caso Dios. Siempre, cuando estemos mal, volcarse a esa fe y nada, y también obviamente los amigos de toda la vida, es importante esos amigos, no sentirse solo, hoy hay una soledad en el mundo terrible, no tener vergüenza de decir, vos sabés qué, hoy estoy mal, está lindo llorar, siempre le digo a mi hija, a veces yo, ayudar. Sí, a veces con mi hija, nada, a veces yo el diálogo, hablar mucho, hoy parece que la palabra tiene un impuesto. Yo lo que hago muchas veces es apago la general en mi casa, mi hija piensa que tengo todos los cables podridos, pongo una velita y charlamos. Siempre le digo, hija, nada, hablemos, estoy para acá, siempre decime la verdad porque aprovechame para darte esas herramientas para mejorar. Odio la mentira, nunca la mentira. Entonces nada, eso, hablar, decir, expulsar, vomitar, todo lo que es expulsión es sano, es bueno, no sientan vergüenza. Vos sufriste mucho el silencio además cuando eras chico, capaz sí, que también tenés una herida en eso. Exacto, pero hoy vomito todo y obviamente hay que ser selectivo con quién, hay que tener mucho ojo porque hay gente que obviamente frente a esa vulnerabilidad te puede golpear. Yo tengo una frase que me dibujo mucho y es como el boxeador de fútbol, con un abrazo y con otra me protejo. Que es un poco como me decía, Dios, esta mano la tengo bien, esta no la puedo mover mucho, entonces con este abrazo bien fuerte y con este me protejo bien fuerte, porque tampoco se puede ir abrazando por la vida, porque te pueden dar un puñal y ahí es cuando cuesta el doble, cuando te golpean ese corazón, ¿no? Alguien me dice tal cosa u otro, me enojo, no, de cierto modo lo acepto, pero no lo permito, y eso es un poco el mensaje, ¿no? La vida merece vivir, es rápida, pero vívanla intensamente y nada, siempre hay un camino, siempre hay una luz por el cual seguir adelante. Muchas gracias. Un placer escucharte. Muchísimas gracias a ustedes.